Suscríbete a Chismes 4K y dale click a la campanita. Ana Vilma Albanés de Escobar, ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuerais preguntado? Lo juro. Afirmativamente, gracias. Antes de conceder la palabra, quiero dejar claro un par de puntos. La palabra es solicitada y otorgada única y exclusivamente por mi persona. Se debe respetar la participación cuando alguien tenga el uso de la palabra y solicitarle que las respuestas, cuando se requieran de manera concreta, sean expresadas de manera concreta. Solamente. Gracias. Abrimos a el uso de la palabra. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Bien, muchas gracias, presidente. Gracias también al pueblo salvadoreño que sigue el desarrollo de esta comisión en la que investigamos los fondos que fueron destinados en concepto de sobresueldos. Señora de Escobar, para nosotros es un placer que comparezca porque necesitamos escuchar su versión sobre los hechos, ya que usted fue funcionaria pública. Y para efectos de acreditación quiero realizarle las siguientes preguntas. ¿Cuál es su nombre completo? Ana Vilma Albanés de Escobar. ¿Cuál es su edad? 67 años. ¿Cuál es su domicilio actual? Altos de la Cima. ¿Cuál es su estado familiar? Casada. ¿A qué se dedica? En este momento estoy retirada. Ok. ¿Cuántos cargos públicos ha desempeñado? He sido directora del Seguro Social, he sido vicepresidenta de la República y he sido diputada también de la Asamblea Legislativa y del Parlacén. ¿En qué periodo fungió como vicepresidenta de la República? En el periodo que va del 1 de junio de 2004 al 31 de mayo del 2009. ¿Quién era su compañero de fórmula? El presidente de la República para el periodo 2004-2009 era el señor Elías Antonio Saca. ¿Por qué partido se postularon? Por el partido Arena, Alianza Republicana Nacionalista. Muy bien. Señora Ana Vilma, para el funcionamiento de su despacho, imagino que tenía un equipo muy cercano de trabajo. Me gustaría si nos pudiese dar nombres de sus colaboradores más cercanos. Con gusto. Quisiera, presidente, si me lo permite, quisiera hacer una breve introducción antes de... Brevemente, por favor, queda la palabra. Gracias. Breve. Gracias. Señores diputados de esta honorable comisión especial, comparezco ante ustedes atendiendo a la convocatoria que con base en el artículo 131, ordinal 32 de la Constitución y artículo 54 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa se me ha efectuado en mi calidad de ex vicepresidente de la República en el periodo 2004-2009. He jurado ante esta honorable comisión especial decir la verdad en lo que me fuere preguntado y como persona acostumbrada a cumplir con lo que juro, así lo haré, respondiendo con toda honestidad y sin más límites que lo que mi memoria me impone, teniendo en cuenta que mi periodo como vicepresidenta inició hace más de 17 años. He seguido, como la mayoría de los salvadoreños, las sesiones públicas que ha tenido esta honorable comisión y me sorprendió escuchar que el expresidente Saca mencionara mi nombre como receptora de los llamados sobresueldos. Al expresidente Saca le agradezco que sin conocerme me haya invitado a correr como candidata a vicepresidente. De igual manera, le agradezco que sabiendo mi experiencia de 10 años trabajando en USAID en temas de exportaciones, generación de empleo y desarrollo económico, me haya encomendado promover las exportaciones nacionales y la atracción de inversión extranjera para generar empleos dignos para los salvadoreños. En ese periodo, en el del expresidente Saca, como producto del trabajo de varios funcionarios que como ustedes ahora llegamos a querer dar lo mejor de nosotros,
El Salvador fue reconocido por el Foro Económico Mundial como el tercer país más competitivo de América Latina. Nuestro país tuvo solamente, junto a Chile y México, en toda América Latina, grado de inversión de las calificadoras de riesgo. Se redujo la pobreza y El Salvador se convirtió en beneficiario de los fondos del milenio. Por último, El Salvador fue considerado la segunda economía más abierta de América Latina de acuerdo a la Fundación Heritage, donde recibieron con aplausos al presidente Bukele. Afirmo ante esta honorable comisión especial que durante mi gestión, aparte del salario que por ley correspondía al cargo y que se reflejó en los presupuestos generales del Estado correspondientes a cada año, no recibí en carácter personal ninguna suma de dinero procedente de fondos públicos destinada a complementar mi salario ni en ningún otro concepto para mi beneficio personal. Quiero señalar para respaldar mis palabras y para conocimiento de esta honorable comisión especial y del pueblo salvadoreño, que mi patrimonio personal y el de mi grupo familiar fue exhaustivamente examinado por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, por medio de una rigurosa auditoría, como debe ser, que tomó más de un año en ser desarrollada y que abarcó 12 años, desde el año 2004, 1 de enero del 2004, al 31 de diciembre de 2016. En ese minucioso examen se revisaron ingresos, egresos, gastos, bienes muebles e inmuebles, valores, acciones, movimientos bancarios y de tarjetas de crédito y declaraciones tributarias. Con base en todas las explicaciones y documentos de soporte que brindé en el curso de este examen, contenidas en más de 1.900 folios, la Corte Suprema de Justicia en pleno determinó que no existe ningún indicio de que haya habido algún ingreso de origen ilícito y que no existió enriquecimiento ilícito de mi patrimonio, habiéndome exonerado de cualquier responsabilidad. Ya termino, presidente. Comparezco ante ustedes con la confianza de que, tal como su presidente, el licenciado Jorge Castro, ha manifestado en diversos medios de comunicación, la finalidad de esta honorable comisión especial es contribuir a la búsqueda de la verdad. Estoy a su disposición, señores diputados, para contestar las preguntas que tengan a bien formularme. Gracias. Tiene la palabra Te faltaba. Raúl Castillo. Gracias, señora de Escobar. Vuelvo a repetir la pregunta. En su despacho como vicepresidenta, usted tenía un equipo cercano. Nos gustaría saber los nombres de estas personas que elaboraban o que le acompañaban cuando usted fungió como vicepresidenta. La oficina o la entidad de la vicepresidencia, llamémosla así, está compuesta por 4 oficinas. La primera oficina era la oficina del Plan Trifinio, que es una institución trinacional que fue creada por un tratado trinacional entre Guatemala, El Salvador y Honduras. Esa era una oficina pequeña que tenía alrededor de unos 5 colaboradores. En segundo lugar, tenía el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, que tenía 2 misiones. Una éramos miembros del Consejo Consultivo del Informe de Desarrollo Humano del PNUD, en ese consejo, y teníamos también otros 2 o 3 colaboradores, ya no recuerdo. Y tercero, teníamos CONADEI, o la Comisión Nacional de las Exportaciones e Inversión, que abarca 2 agencias, una es PROESA y la otra es Exporta. Esa Comisión Nacional de Exportaciones tenía alrededor de 85 empleados. Y además tenía el despacho de la vicepresidencia, donde permanecía yo con mi secretaria y que atendíamos otros asuntos propios de la vicepresidencia de la República. ¿Nos podría mencionar el nombre de su secretaria? Tenía 2. Una se llamaba Lilian Hernández y la otra se llamaba Claudia, pero no recuerdo. Okay. ¿Tenía usted secretario privado? No.
De los colaboradores de su despacho, específicamente usted se entendía más estrechamente únicamente con estas dos secretarias. Yo quisiera decirle que la labor de la vicepresidenta de la República se centró por cuestiones de currículum, por cuestiones de experiencia, por cuestiones de los 10 años que yo había estado ya en AID, laborando precisamente en la promoción de exportaciones, en la atracción de inversiones, se centró en eso, en hacer el trabajo de salir y buscar inversión y exportaciones para generar empleo. Entonces tenía todo un equipo donde había pues muchos promotores, no sé si alguno de ustedes está familiarizado con Proesa, ya no recuerdo yo todos los nombres, pero sí teníamos una oficina de Proesa, una oficina de Exporta y prácticamente la totalidad del personal que laboró conmigo estaba contratado con Proesa. Específicamente en su despacho tenía, digamos, un contacto más estrecho únicamente con las dos secretarias que ha mencionado. Bueno, tenía el jurídico de Proesa y Exporta también, teníamos una persona, pero... ¿Cuál era el nombre de esta persona? Además tenía un asistente personal, bueno, no personal, sino el asistente que me apoyaba en todos mis asuntos, que también era parte de Proesa Exporta, que se llamaba Elisa Suárez. Muy bien. ¿Esta asistente era parte de las dos secretarias que nos había mencionado al inicio? No. Ella trabajaba conmigo, me apoyaba en todas las labores que tenía, pero particularmente yo les quiero decir que mi trabajo estaba centrado en lo que era la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión. ¿Y esta persona que laboró como jurídico, recuerda el nombre? Sí, el señor Ricardo Suárez. Perfecto. La última pregunta, señora de Escobar. Si me permite, es que en realidad yo llegaba a mi oficina solamente para atender algunos asuntos, pero la mayor parte del tiempo mi trabajo estaba en Proesa y en Exporta. La última pregunta, señora de Escobar. Entonces quisiera darle también a algunos otros de mis colaboradores más cercanos. Okay. Estuve muy cercana también a la directora de Proesa, que era la señora Patti Figueroa. Tenía también al director de Exporta, que era Aldo Vallejo. Tenía también a todos los promotores de inversión en cada uno de los sectores, que ya ustedes conocerán. Tenía el señor jurídico, como le dije, que era el señor Suárez. Ese era su trabajo. Y en fin, habían alrededor de 8, tenía la gerencia administrativa y financiera, pues, que manejaba también los fondos de CONADEI, de Proesa y Exporta. Tenía también en el proyecto del Plan Trifinio, tenía la señora Miriam de Iresi, tenía en el consejo, en fin, tenía un equipo bastante grande, pero no puedo recordar los nombres de todos los colaboradores. Muy bien. Señora de Escobar, ¿recuerda usted cuál fue su salario bajo el periodo de su vicepresidencia? $3,286. ¿Perdón? No recuerdo. $3,286, según recuerdo. Muchas gracias, señora de Escobar. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Walter Cotto. Muy buenas tardes al pueblo salvadoreño, mismo que hago extensivo para cada una de las personas que está en esta mesa, en esta comisión. No quiero emitir ahorita unas preguntas, sino quiero hacer una advertencia con respecto a esta comisión y que esta es para cada uno de nosotros que formamos parte como diputados de ella. El artículo 305 del Código Penal nos obliga a que aquellas personas que están ocultando datos, que están tergiversando los datos, callando los datos o negar alguna información, esta persona está cometiendo el delito de falso testimonio. En tal sentido, quiero llamar la atención a esta comisión que si nosotros denotamos indicios que puedan justificar que efectivamente se está cometiendo este hecho delictivo, que nosotros hagamos lo que nos corresponde, que sería iniciar un aviso a la Fiscalía General de la República. Quiero ser tajante y contundente que esta comisión quiere buscar la verdad y pretendemos que ya no nos sigan mintiendo al pueblo salvadoreño. Y ahora que justamente hay un juramento
que nos obliga a nosotros, que fue en el Pleno Legislativo, bajo ese juramento también, que también abarca ahora a nuestra citada, que se diga completamente la verdad, no solamente para el descubrimiento de la verdad, sino con el objeto en su momento de iniciar los procesos correspondientes. Me voy a quedar acá, me resguardo el derecho a hacer las preguntas en un momento pertinente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, presidente. Buenas tardes, pueblo salvadoreño, colega diputado, señora Ana Vilma. Usted manifestó que había sido directora del Seguro Social. ¿En qué periodo fue directora del Seguro Social? Fui directora en el periodo 1999-2001. ¿Quién la nombró? El presidente Francisco Flores. ¿Cuál era su salario como directora del Seguro Social? No recuerdo. ¿No recuerda cuál era su salario? No traje la boleta de eso. Creo que andaba... Aproximadamente. Aproximadamente era alrededor de unos 25,000 colones. No recuerdo. Además del salario que recibía como directora del Seguro Social, ¿recibió otro dinero? No recibí ningún otro dinero. ¿En ningún concepto recibió nada más que su salario en el periodo en el que era directora del Seguro Social? No recibí ningún otro dinero. Recibí exclusivamente mi salario. Ya en el tiempo en que yo fungí como directora del Seguro Social, ya era un salario bonito, digamos. ¿En qué periodo fue vicepresidenta de la República? En el periodo 2004-2009. Mientras fue vicepresidenta de la República, ¿tuvo bajo su responsabilidad el manejo o la administración de alguna partida o cuenta designada a Casa Presidencial? No, diputada. Durante su periodo como vicepresidenta de la República, ¿recibió algún bono o dinero extra, además del salario que ya tenía asignado? No, diputada. ¿Qué opina de los sobresueldos? Puesto que no los recibí, no estoy aquí para determinar la licitud o la ilicitud de los mismos. Considero que no es apropiado que yo responda a la pregunta. ¿Cree que son lícitos los sobresueldos? No estoy aquí para opinar sobre eso, ya que yo no los recibí. Independientemente su manifestación de que no los ha recibido, ¿cree que son lícitos los sobresueldos? ¿La figura de los sobresueldos? Entiendo la pregunta perfectamente, la que me está haciendo, pero no estoy aquí para opinar sobre la licitud o la ilicitud, puesto que yo no lo recibí. Además del dinero que recibía en concepto de salario, ¿recibía algún bono o dinero para realizar los viajes que hacía mientras ostentaba el cargo de vicepresidenta? Claro que sí. ¿Cuánto recibía? ¿Me permite? Ahí tendría que extenderme un poco en la respuesta, presidente. Sí, tal vez es muy importante que conozcan que la Vicepresidencia de la República es una entidad adscrita a la Presidencia de la República y no tiene absolutamente ningún presupuesto propio. Todos los fondos que recibe la Vicepresidencia de la República provienen de la Presidencia de la República en el presupuesto general de la Nación. Es decir, en el caso del Plan Trifinio, era fondeado con un pequeño presupuesto que Casa Presidencial daba para el mantenimiento de una oficina que también dije que era pequeña y que servía para mantener la institucionalidad trinacional. En el caso del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, no solamente recibíamos los fondos de Casa Presidencial para mantener esa oficina, sino también había fondos que se recibían del PNUD, de Naciones Unidas. En el caso de CONADEI o la Comisión Nacional de Exportaciones, igualmente los fondos de CONADEI provenían tanto del presupuesto de Casa Presidencial y también del fondo de Fantel. La pregunta iba dirigida a mis viajes. si recibía fondos cuando realizaba viajes.
Por supuesto. Esta solicitud, ya que ha manifestado que la vicepresidencia en su periodo no tenía partida presupuestaria, ¿a quién se lo solicitaba? A ver, en el caso de CONADEI, la administración financiera y toda la dirección de CONADEI elaboraba un plan anual. Teníamos todo un esquema para realizar la atracción de inversiones y la promoción de exportaciones. Después les explico cómo funcionaba, pero teníamos un plan anual. Con base en ese plan anual se elaboraba un presupuesto. Ese presupuesto era sometido a Casa Presidencial, al secretario privado de la Presidencia. Él determinaba un techo presupuestario y posteriormente, cuando el dinero era aprobado en el presupuesto general de la Nación, entonces la gerencia administrativa y financiera de CONADEI era la que se encargaba de solicitar trimestralmente los fondos al secretario privado de la Presidencia. Como también recibíamos fondos de Fantel, en ese caso era la unidad financiera de CONADEI quien hacía una nota de solicitud al secretario técnico, en ese momento el licenciado Ayala Grimaldi, que en paz descanse, y él, posterior a una auditoría de lo que se había realizado en el periodo de los fondos, después de una auditoría, él otorgaba los fondos y se solicitaban de esa manera. ¿Ha manifestado usted que la solicitud, permítame, ha manifestado usted que la solicitud la hacían llegar al secretario privado y que él aprobaba los techos para la entrega de estos viáticos? Entonces quiere decir que la decisión, ya voy a terminar yo. Perdón. Entonces quiere decir entonces que el secretario privado decidía de manera discrecional cuánto se le asignaba a cada uno de sus viajes, ¿sí o no? Yo creo que no, quizás no expresé bien lo que quise decir. La o pregunta tal vez usted mía, no me entendió. Solo permítame. ¿Me permite, presidente? La pregunta mía, Ella está tratando de repreguntarle algo. Por eso la pregunta mía va dirigida. Usted ha manifestado que todas las solicitudes que se hacían para los fondos, para los viajes que se realizaban, la hacían a través de las diferentes unidades y que estas unidades hacían llegar al secretario privado la nota. También manifestó que el secretario privado era el que asignaba estos fondos. La pregunta ha sido clara. Entonces, quiere decir que el secretario privado de manera discrecional decidía cuánto se le asignaba a cada uno de sus viajes, ¿sí o no? No es correcto la inferencia que usted hace. Si me permite, presidente, le puedo explicar. Lo que dije es que con base en un plan anual de trabajo se determinaba un presupuesto. Ese presupuesto se sometía al secretario privado de la Presidencia. El secretario privado determinaba un techo presupuestario. Yo puedo querer hacer todo, pero él es quien me tiene que decir solamente esto se puede lograr. Y posteriormente la gerencia administrativa y financiera de CONADEI enviaba una nota al secretario privado trimestralmente solicitándole los fondos que requeríamos para las actividades que necesitábamos. Más adelante, presidente, perdón que la interrumpa. Ese techo presupuestario que usted dice que él determinaba, es la pregunta que ella le está haciendo. ¿Era discrecional en la manera de determinarlo? De asignarlo. Y yo pienso que no podríamos hablar de un tema discrecional. Yo someto un presupuesto y de la misma manera que se puede someter un presupuesto y me van a decir, mire, usted quiere hacer todo esto, pero en realidad lo que tenemos de disponible es nada más acá. Ajústese a ese presupuesto. Si no se basaba en ninguna ley, sí era discrecional. No era discrecional. La siguiente pregunta si me permite terminar y luego puede contestar, sí, por favor. Sí, le permito, pero por favor déjeme que yo también explique. Perdón. Sí, presidente. Vamos a llevar eso en orden. Cuando alguien tenga hay que entender algo. Yo quiero explicarle algo. Ella está llevando el cuestionamiento hacia un punto. Entonces, ella reformuló algo porque usted dio elementos para reformularlo. Entonces, ahorita retomó nuevamente las preguntas que estaba haciendo. Oigámosla. Gracias.
Usted ha manifestado que todo lo que se asignaba para viajes era y se establecía en base a un plan anual, que era el que sus unidades entregaban al secretario privado y de manera discrecional asignaba cuánto. ¿Quién elaboraba ese plan anual? ¿Usted junto a sus unidades? ¿Sí o no? Diputada, con todo respeto, estoy aquí para colaborar, sí, y tengo toda la disposición para poder responder a sus preguntas. Pero yo creo que yo la escucho y usted también escuche mi respuesta para que tengamos un panorama claro de cómo estamos. A ver, diputada, había una asignación. ¿Quién elaboraba ese plan anual? Se hacía en una oficina, que es la oficina de Proesa y Exporta, donde teníamos funcionarios capaces, profesionales, con muchísima experiencia. Teníamos además asesorías del Banco Mundial de MIGA, donde no era que se salía a buscar exportaciones así o a promover exportaciones de cualquier manera. Había toda una metodología para hacer eso, y con base a esa metodología y los viajes que era necesario realizar, con base a eso, entonces se solicitaba un presupuesto, se elaboraba un presupuesto, pero no teníamos nosotros la capacidad de aprobar el presupuesto solos. Teníamos que someterlo a Casa Presidencial, que era el que fondeaba todos los gastos de la vicepresidencia, incluyendo todo el presupuesto de CONADEI. No era un tema discrecional, era un tema de decir, bueno, no tenemos todo lo que piden, reestructure su presupuesto para poder realizar lo que hace. Si me permite, diputada, que complete otro que quiero decir. Todos esos movimientos, viajes, la atención que hacíamos a los inversionistas, porque un inversionista no solamente es necesario que venga, sino que después hay que cuidarlo, hay que llevarlo, hay que ver cómo se le apoya, hay que ver qué necesita para que se expanda y crezca. Además de eso, ahí estaban todos los promotores que precisamente se dedicaban, salían, buscaban los inversionistas, etcétera. En cuanto a lo que eran las misiones oficiales de la vicepresidenta, estas tenían que solicitarse en el despacho de la presidencia, igualmente al secretario privado, para que pudieran fondearlos. Cuando eran solicitadas estos viajes que se hacían, ¿los incorporaban año con año en el plan anual que realizaban? Algunos diría yo que sí, otros diría que no. ¿Por qué? ¿Cuándo no? Bueno, porque no siempre. Yo tengo acá una lista de los viajes que yo realicé y las fechas y el número y fecha de cada uno de los acuerdos que se emitieron y aprobaron, el número del cheque que se entregó para esto, cuánto eran los viáticos que se me otorgaron y cuál fue y cómo se calcularon. Entonces, algunos de los viajes, diputada, respondiendo a su pregunta, sí podían planificarse porque ya sabíamos, pero otros surgían, como por ejemplo, en el caso de que el presidente me delegara a mí algunas responsabilidades. Quiero decirle que el presidente de la República, por alguna razón, no asistió a muchas cumbres presidenciales. Y de un día para otro me decía, te delego para que vayas a esto. Es decir, fui en ese caso a cumbres de presidentes en varios lugares. Fui a Costa Rica, fui a Zaragoza en España, fui a representar al presidente en Japón, y en Zaragoza llegaron los presidentes de toda América Latina. Lo fui a representar en Viena, donde llegaron los presidentes de toda Europa y de América Latina. Perdón, señora Escobar. Señora Escobar, perdón. Entiendo, usted representaba al presidente. ¿De dónde salía el dinero para esto? Bueno, yo solicitaba la misión oficial, y para cada una de las misiones, es que ella me preguntaba que si todo estaba planificado. Yo le decía que algunas cosas, lo que era mío, sí estaba planificado,
Cuando el presidente me delegaba y me decía, por ejemplo, yo no terminé los 9 días de mi papá cuando falleció, porque me dijeron te vas mañana. Entonces, pues me iba y representaba al país en lo que él me delegara. En ese momento me daban una misión oficial y los viáticos correspondientes. ¿De dónde venían esos viáticos? ¿De qué partida venían los viáticos que le entregaban en cada una de las misiones que realizaban? Yo le puedo mostrar los acuerdos, las solicitudes, el monto, el cheque que me dieron, el cálculo que se hizo, la fecha, el propósito del viaje, pero de dónde lo financiaban, eso no le puedo decir. ¿La entrega de estos fondos siempre se realizó en cheque o alguna vez la realizaron en efectivo hacia su persona? No, se realizaban en cheque. Solamente, presidente. Gracias, diputada.